Sean bienvenidos una vez más al canal. A continuación vamos a resolver el siguiente problema. Como podrás notar acá en la pizarra, tenemos una masa de 150 newton de peso que está colgando de una cuerda. Esa cuerda a su vez está unida a dos cuerdas. Una cuerda que forma un ángulo de 45 grados con esta horizontal y una segunda cuerda que forma un ángulo de 60 grados con esta horizontal. El objetivo de este problema es hallar la tensión de esta cuerda, que la hemos llamado tensión 1, y la tensión de esta otra cuerda, que la hemos llamado tensión 2. Como he mencionado en videos anteriores, el primer paso para resolver este tipo de problema es diseñar un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre van representadas todas las fuerzas que están actuando en este sistema. El diagrama de cuerpo libre quedaría de esta manera. Del punto de origen hacia abajo tenemos el peso. Ese peso nosotros lo conocemos que es de 150 newton, formando un ángulo de 45 grados con esta horizontal. Tenemos una cuerda que va a tener una tensión que hemos llamado tensión 1. Y acá se forman 45 grados. Y formando un ángulo de 60 grados, vamos a tener una segunda cuerda cuya tensión hemos identificado tensión 2. Esta fuerza forma un ángulo de 60 grados con esta horizontal. La tensión 1 tiene dos componentes. Una componente en X, que la voy a identificar como T1 en X, y tiene una componente en Y, que la voy a identificar como T1 en Y. Y esta tensión 2 también tiene dos componentes. Una componente en X, que la voy a identificar como T2 en X, y una componente en Y, que la voy a identificar como T2 en Y. Muy bien, después de haber representado todas y cada una de las fuerzas que están actuando en el sistema, en ese diagrama de cuerpo libre, hacemos uso de la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Decimos que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X va a ser igual a 0. Y por otro lado tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje Y también van a ser igual a 0. ¿Por qué la sumatoria de esta fuerza es igual a 0 y la sumatoria de esta fuerza también es igual a 0? Porque el sistema se encuentra en equilibrio. Si te das cuenta, en el eje X tenemos dos componentes, la componente 1 en X y la componente 2 en X. Entonces, decimos que la componente 1 en X menos la componente 2 en X va a ser igual a 0. Recuerda que del punto de origen hacia la derecha tenemos el eje X positivo. Por esa razón, esta componente la estoy colocando acá con signo positivo. Y del punto de origen hacia la izquierda tenemos el eje X negativo. Y como esta componente T2 en X está en el eje X negativo, por esa razón estoy colocando un signo de menos y eso va a ser igual a 0. Procedemos de la misma manera con las componentes que están en el eje Y. Como ambas componentes, la componente 1 en y la componente 2 en Y, están en el eje Y positivo, se deben colocar acá con signo positivo. Quedaría entonces que la componente 1 en Y sumado con la componente 2 en Y menos el peso que va hacia abajo, que es de 150 newton, eso va a ser igual a 0. Muy bien, para nosotros poder determinar
las componentes, debemos hacer uso de las razones trigonométricas. Para ello procedemos de esta manera. Para la componente 1 en X, multiplicamos la tensión 1, que no conocemos, por el coseno del ángulo que forma esta tensión con respecto al eje X, que son 45 grados, menos la componente 2 en X. La componente 2 en X, multiplicamos la tensión 2, que no conocemos, por el coseno del ángulo que forma esta tensión con respecto al eje X, que son 60 grados. Y eso lo igualamos a 0. Muy bien. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Escribimos raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1, menos el coseno de 60 es un medio. Un medio multiplicado por la tensión 2, y todo eso va a ser igual a 0. Como te darás cuenta, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas son la tensión 1 y la tensión 2. Procedemos de la misma manera para las componentes en Y. La componente 1 en Y, vamos a escribirla acá. La componente 1 en Y, que es esta que tenemos acá, va a ser igual a la tensión, en ese caso sería la tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo que forma la tensión 1 con respecto al eje X, que son 45 grados, más la componente 2 en Y, va a ser igual a la tensión 2, que no conocemos, multiplicado por el seno del ángulo que forma esta tensión con respecto al eje X, que también son 60 grados. Estos 150 newtons lo vamos a escribir a este lado de la igualdad. Si aquí tiene signo negativo, al otro lado tendrá signo positivo. Eso va a ser igual a 150 newtons. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Nos quedaría raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1, más el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la tensión 2, y todo eso va a ser igual a 150 newtons. Y aquí tenemos una segunda ecuación con dos incógnitas, la incógnita T1 y la incógnita T2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar esta parte acá para continuar con el ejercicio. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Para resolver un sistema de ecuación lineal con dos incógnitas, se puede realizar por cualquier método. En esta ocasión yo voy a aplicar el método de reducción. Si te das cuenta, este término es igual a este término. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar por menos 1 la primera ecuación, y al multiplicar por menos 1 nos quedaría lo siguiente: menos raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1, menos multiplicado por menos nos daría más, un medio multiplicado por la tensión 2, y todo eso igual a 0. Y la segunda ecuación quedaría igual, nos quedaría raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1 más raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la tensión 2, y todo eso igual a 0. Si te das cuenta, este término es igual a este término, pero de signo contrario. Eso nos permite simplificar y nos quedaría esta suma: un medio sumado con raíz de 3 sobre 2, todo esto que multiplica a la tensión 2.
Aquí serían 150 newton, que es de la ecuación 2. Este 150 es este 150. Y aquí esto sería igual 0 más 150. Serían 150 newton. Todo esto que está multiplicando a la incógnita T2 lo vamos a escribir a este lado dividiendo. Nos quedaría que T2 va a ser igual a 150 newton dividido entre esta suma. Esa suma quedaría 1 más raíz de 3 dividido entre 2. Haciendo uso de la calculadora, podemos decir entonces, escribimos 150 entre, abrimos doble paréntesis, 1 más raíz de 3, cerramos el primer paréntesis, dividimos entre 2 y cerramos el segundo paréntesis. Eso nos da un resultado de 109,8. Trabajando con un solo decimal, concluimos que la tensión 2 va a ser igual a 109,8 newton. Como ya conocemos la tensión 2, entonces podemos seleccionar cualquiera de estas dos ecuaciones para determinar la tensión 1, ya que ya conocemos este valor que es de 109,8 newton. Muy bien, vamos a borrar acá y continuamos con el ejercicio. Vamos a dejar ese valor allí. Ese es el valor de la tensión 2. Y vamos a sustituir. Podemos sustituir acá en esta ecuación. Tenemos que raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1 menos 1/2 multiplicado por 109,8. Estoy cambiando T2 por este valor, 109,8 newton. Y todo eso es igual a 0. Si dividimos, multiplicamos por 1, nos da 109,8 y lo dividimos entre 2. Raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1 menos 54,9 newton igual a 0. Este 54,9 lo escribimos a este lado de la igualdad. Nos quedaría raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión 1 igual a 54,9 newton. Raíz de 2 sobre 2 que está multiplicando lo escribimos dividiendo. Tensión 1 va a ser igual 54,9 newton dividido entre la raíz de 2 sobre 2. Dividimos ese valor entre, abrimos paréntesis, raíz de 2 entre 2 y obtenemos un resultado de 77,6. La tensión 1 va a ser igual a 77,6 newton. De esta manera hemos hallado lo que nos estaban solicitando. El valor de la tensión 1, 77,6 newton, y el valor de la tensión 2, 109,8 newton. Hasta aquí este video. Tu apoyo es importante para mí. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.